¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más, un placer recibirlos aquí en Mundo Empresarial TV, la voz de las pymes, este espacio en el que semana a semana nos ponemos a pensar en cómo está este sector y en los desafíos que tiene de cara al futuro. Estamos ya prácticamente terminando este 2019 y viviendo con gran expectativa lo que puede pasar a partir del año próximo. Este año que la verdad es que más que terminando está comenzando para la mayoría de nosotros, justamente por esas expectativas. Voy a recibir a nuestros invitados de hoy. Están por este lado Sebastián Gropa. Sebastián, gracias por venir, empresario PYME, gracias por estar acá. Daniel Moreira, también empresario y también dirigente del Frente Productivo e integrante de la mesa de Unidad PYME. Exactamente. Gracias por venir, Daniel, por un placer recibirte. Diego Bertelo, empresario PYME de ENAC. Así es. Gracias, Diego, también. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Julián Blechmar, que es periodista y que escribió este libro sobre José Belgelbar, que acá estamos viendo. Gracias por venir también. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué este subtexto que dice la patria desde el boliche? Claro, porque era el proyecto de Helbar, ¿no? Que un empresario que tenía una pyme podía contribuir a la patria. ¿De qué forma? Bueno, llevando adelante su empresa en esta asociación con trabajadores, no pensando al trabajador como un rival, sino como un aliado que de alguna forma aumentaba el consumo interno, que consumía lo que él producía, y ese proyecto llegó a ver luz en el tercer gobierno de Perón y fue muy exitoso durante 2 años. Después podemos hablar por qué finalmente no pudo llevarse a cabo tal como había sido pensado, pero fue un proyecto exitoso donde el empresario PYME era central en ese diseño, ¿no? Es cierto, ¿no? Fue muy exitoso y sacó en gran medida a la Argentina de la crisis en el momento en que se pudo algunos poner en números era la funcionamiento. inflación era del 80%, la lograron bajar al 20%. Fíjense, una inflación similar a la actual y la bajaron al 13%. Mirá. El PBI creció 6% anual acumulativo durante 2 años, hubo superávit en la balanza comercial. La verdad es que el único problema era el déficit fiscal, que Helbar pensaba que se iba a achicar en la medida que el plan se desarrollara. Pero bueno, el plan se truncó porque era un plan político antes que económico y el paraguas era Perón. Y la muerte de Perón es decisiva. Hay muchas interpretaciones, pero yo creo que un plan político, obviamente, si está respaldado por un líder político y ese líder fallece, bueno, es a partir de ahí donde se empieza a ver todas las dificultades, ¿no?, del desarrollo. Hasta ese momento la verdad es que había habido grandes avances, ¿no?, en este proyecto de vuelta que ponía a los pymes y a los trabajadores en el centro de la escena. Interesantísimo, lo vamos a ir desgranando en el programa. Sebastián, vos sos empresario cervecero. Así es. Bueno, ¿y cómo está tu sector? ¿Cómo llegan a esta circunstancia, este fin de año? ¿Y con qué expectativa además? Bueno, le respondo a todo el mundo lo mismo, que es como todo lo que está murado sobre argentino, o sea, lo estamos remando. Venimos de 2 años durísimos, todos nuestros insumos están dolarizados, o porque son commodities o porque son importados, salvo el agua, digamos, pero también el agua la extraemos con energía que ahora también está dolarizada, claro. Así que... ¿Y por qué? ¿Y la malta o las cosas? La malta es un commodity, entonces nosotros usamos 4 ingredientes para hacer cerveza, que es agua, malta, levadura y lúpulo. El agua está relacionado con la energía, con lo cual está dolarizada. El gas, que solemos usar también para producir, también está dolarizado. O sea, todo lo que es energía lo tenemos dolarizado y los otros ingredientes son commodities, es el caso de la malta. Con lo cual se exportan, ¿tienen precio en dólares? Sí, y sobre todo antes, que por ahí no tenían retenciones, entonces daba lo mismo. Es más, hemos tenido faltantes durante años en temporada alta, durante años anteriores hemos tenido faltante de malta. Hemos estado semanas... No pudiendo producir. Sin poder producir, sin insumos para poder producir. ¿Y qué hacía el Estado en esas circunstancias? Nada. Bueno, hacía un montón de cosas para que eso pasara, ¿no? Digamos, claro. o sea, nada no éramos bueno, nosotros lo que le importábamos, me parece. Claro. Y después, digamos, los otros ingredientes, hubo algunos proyectos de desarrollo de levaduras en Argentina bastante interesantes, pero que, bueno, con la crisis y demás, no pudieron prosperar, porque no era viable, y los productores de lúpulo, la realidad es que el grueso lo compran las multinacionales y nosotros las pymes quedamos un poco afuera de eso. Nosotros, para tener una idea de proporciones, nosotros empleamos más o menos una persona cada 10.000 litros que producimos y una multinacional emplea 1 cada 600.000 litros. O sea, como para tener una idea. Y nosotros solo tenemos, más o menos, cerca del 3-5% del mercado de consumo.
Increíble, ¿no? Y en el momento del auge, digamos, del crecimiento del sector, que la verdad que es un sector donde se hicieron grandes inversiones. Por ejemplo, para mi fábrica nosotros invertimos cerca de $700.000. Porque todo es inoxidable, porque es una industria alimenticia, porque, bueno... Claro, hay que cumplir un montón de parámetros. Un montón de parámetros, es una industria muy cara. Al mismo tiempo tuvimos que salir a competir contra gente que producía alimentos de cualquier manera, digamos, sin ningún control. Y bueno, la crisis hizo que la torta se achicara, que el mercado se saturara, que nuestros costos se incrementaran 600% y que prácticamente nada de eso pudiera ser trasladado a los precios. O sea, para que te des una idea, nosotros hace 5 años nos costaba $1 hacer la cerveza y pues la vendíamos a $2,50, $3. Hoy nos sigue costando $1 y la vendemos a $1.50. Claro. Digamos, o sea, entonces los márgenes se achicaron. Se achicaron muchísimo. Y en el medio nada, digamos, no se hizo nada por proteger una industria que es pujante en todo el planeta, digamos. O sea, digamos, es un Vamos a decir la verdad, cometimos un error irreparable, que es no pedirte que traigas cerveza. No me lo pidieron, no me lo pidieron. Realmente. No, escúchame, yo sí, lo quiero decir, aparte hay que decírselo. Los vi a todos tomando agua. Es el segundo cervecero que viene desde que empezamos el programa y no tomamos cerveza. Bueno, que conducir después. Por eso será no por eso. La próxima traemos. Por favor, escuchame, ¿cómo no? Claro, Bueno, claro. Daniel, las primeras medidas que viene tomando el gobierno de Alberto, ¿cómo las estás viendo? Bien, yo creo que la primera medida que tiene que ver con acabar con el hambre es una medida que tiene que ver con la justicia social, es lo que corresponde. Y a partir de eso, todo lo que viene después parecería como que no importara mucho. Si nosotros logramos tener una Argentina sin hambre, vamos a tener una generación que va a empezar a poder desarrollarse, porque con hambre el país y los chicos no se desarrollan intelectual ni físicamente. Así que me parece que a partir de eso es importante. Si me decís por el tema específicamente de las pymes, me parece que también la medida de la doble indemnización, que tanto están batiendo el parche de que a las pymes yo digo, nosotros resistimos 4 años el gobierno de Macri, realmente 180 días con una doble indemnización, sin causa, porque hay 3 puntos que son importantes para definir. Es sin causa, cosa de que es muy difícil despedir a un trabajador sin causa. Y por otro lado, las pymes en realidad no despedimos, porque la inversión que nosotros ponemos en cada uno de los trabajadores, en la preparación de los trabajadores, que es por cuenta nuestra, es muy difícil tomar a un trabajador, porque lo tenemos que volver a preparar y capacitar de nuevo. Claro. Por otro lado, no tiene que ver con los trabajadores que vos tomes a partir de ahora. Yo creo que el tema de poner plata por abajo, ¿no? Aunque sea con esta tarjeta de 4.000 o 6.000 pesos para comprar alimentos. El otro día me preguntaban, me decía, y bueno, pero las pymes en general no hacen alimentos. No, pero las pymes reparan las máquinas, las pymes hacen los servicios de las empresas que hacen alimentos, y hay pymes que hacen alimentos también. Claro, entonces, supuesto. todo eso genera... Claro. todo eso, sí, pero la no va a tarjeta estar no va para bebidas alcohólicas. No importa, pero vos sabés, digamos, pero alguien que puede comprarse claro, el insumo básico, por ahí decide comprarse una cerveza y puede. Sí, y no, tiene y aparte derecho. que, a ver, cuando vos tenés una inyección de dinero, que es producto de una decisión de política de Estado, porque esto lo tenemos que tener claro, ¿no? El gobierno de Cambiemos tuvo como política de Estado apostar a la timba financiera, y ahí iba todo el recurso. La política de Estado del gobierno de Alberto es productiva. Bueno, la política de Estado de inyectar el dinero por abajo hace de que lo que vos necesitás para poder producir lo podés empezar a tener como las medidas que todavía no están, pero están dentro de la ley, que son créditos a tasa mejor. Recién él hablaba del tema de la dolarización de las tarifas, desdolarizar las tarifas.
¿cómo se llama? El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo, como primera Retrotrajo. medida, no vamos a aumentar el 25%. Sí. Eso es una política de Estado. Ese no pagar ese 25% hace que a vos, para producir en tu pyme, te va a empezar a valer menos la parte productiva. Ahora vamos a volver sobre el tema de tarifas. Por tu lado, ¿empresario de qué rubro? Soy comerciante, somos proveedores de industria en todo lo que es ferretería y seguridad e higiene industrial. ¿Y cómo está el sector? El sector está golpeado porque la industria fue golpeada, por lo tanto todos aquellos que proveemos a la industria la estamos pasando mal. Sobre todo porque se cortó la cadena de pago, no ahora, sino ya hace unos cuantos años que viene esto, hace por lo menos 2 años que la cadena de pago está muy complicada, todo producto de una política económica y una forma de ver la economía que genera este tipo de desastres sociales también, ¿no? Sin duda, claro. Entonces la estamos pasando mal, esperando las medidas, esperanzados, por supuesto, y viendo las primeras reacciones que son positivas, ¿no? Así Buenísimo. que estamos Eso, esperanzados. con sí. expectativa y con esperanza. Así es. Te pregunto, Julián, ¿cómo ves este pacto social del que se habla ahora y en todo caso qué diferencias tiene con el que pensó Helvar en su momento? Bueno, hoy tenemos una gran diferencia del lado de los empresarios y de los trabajadores. Recordemos que la CGE original tenía 1.300.000 empresarios asociados y hoy en día está atomizada la dirigencia, aunque se están uniendo, eso es muy loable, digamos, y tiene una base mucho más debilitada. Fueron décadas de neoliberalismo, ¿no? La dictadura militar, el menemismo ha diezmado esa base, también le ha quitado conciencia de clase, por eso muchos votaron a Macri, pensándose del lado del capital y sin entender que el trabajador es su socio porque es el que consume su producción. Entonces tenés una menor conciencia de clase, Alberto llamó a la UIA, ¿no? Como interlocutor empresario. La UIA siempre se opuso a los pactos sociales, hasta ahora la UIA es pro libre mercado, de hecho apoyaron a Macri. Y ahora, bueno, yo creo que las pymes tienen que entrar, el ENAC tienen que entrar en esta mesa de diálogo social porque son las empleadoras del 80%, ¿no? Del empleo privado. Y del lado de los trabajadores, bueno, también vemos un 40% informal, ahí está la CETEP representándolas, ¿no? Que se va a unir aparentemente a la CGT, pero ya no es esa columna vertebral unificada bajo un mando que era el de Ruch en su momento, con lo cual es un desafío mucho mayor. Y además que la burguesía nacional está muy extranjerizada en sus insumos. Esto quiere decir que si un empresario nacional hace un acuerdo, supónganse de congelamiento de precios, depende mucho también de que no le suban los insumos importados. Muchos necesitan de insumos importados que si le suben los precios no puede de alguna forma cumplir con ese pacto. Claro. Entonces es mucho más desafiante hoy en día este pacto social, pero ya vimos cuál era la alternativa. Estos 4 años de neoliberalismo que la verdad es que al 90%, 95% de la población no hacen más que horadarla, ¿no? Bien. Trabajadores y empresarios. Sebastián, ¿y ustedes cómo ven esta mesa, esta convocatoria? ¿Creen que las pymes tienen que estar? ¿Van a ir si pudieran a decir qué? Yo definitivamente en lo personal creo que sí, que nos beneficia, que lo necesitamos, sobre todo porque las pymes, nuestro mercado, digamos, nuestra fuente de ingresos es el mercado interno, que está completamente diezmado y necesitamos recuperarlo. Yo creo que todas las pymes estamos muy expectantes de qué va a suceder, porque la verdad es que llegamos a esta instancia en situaciones de emergencia. O sea, no es que, digamos, la verdad es que no tenemos mucho más para soportar. Venimos a fuerza de hacer sacrificios realmente muy grandes, pero también coincido con otros colegas que creo que hay que esperar un poco y ver que se reactive el mercado interno, que salgan alguna línea de créditos blandos, créditos para capital de trabajo, algunas, no sé, digamos, algún tiempo como para pagar las La deudas que importancia se del crédito tienen. es fundamental, ¿no? Pero- Y que empiece a aparecer el crédito. Así como se dice siempre que la gente pobre, el laburante, la guita que la gana, la gasta, no la ahorra, sino que La consume, digamos, la pone en consumo. que está ahí. El pyme hace lo mismo. O sea, yo un mango que agarro, lo pongo en mi negocio, me fijo qué puedo hacer, si estoy en una etapa donde estoy creciendo, tomar un empleo nuevo para esto, para el otro, equipos. Invertir en algo, claro. O sea, el pyme la pone toda en juego, o sea, y además, algo muy importante para mí, al menos,
el empresario pyme tiene una relación con su empresa de mucho amor, digamos. Absolutamente. Hay mucho amor, o sea, debe pasar a vos, no sentís que estás laburando probablemente, entonces... Si yo tuviera que sentir que estoy laburando, hubiese renunciado hace rato, ¿verdad? Pero la realidad es que no, digamos, coincido 1000%, digamos. Claro, los pyme somos un laburante que pone en juego el auto o la casa, o digamos, lo que tenía, digamos... yo creo que la mayoría de los pymes somos personas que no nos gusta recibir órdenes, en general, digamos, yo creo que nunca eso es lo que define a los pymes. Voy a ir anotando, Entre está otras bueno. definiciones Esto está bueno, voy a ir anotando ya para entre otras ok, cosas. perfecto. Pero digamos, yo creo que nunca hice un currículum en mi vida, desde que, siempre empecé a trabajar desde cero. Y la fábrica que tengo hoy es resultado de haber vendido mi auto, de haber hipotecado mi casa. Y vos decís, ¿y cuál es el vínculo con esto? Y decís, cuando ves los números no te dan. Pero yo sigo yendo a trabajar. Claro. Y cada centavo que puedo lo sigo poniendo, si da. Y bueno, pero es las condiciones en las que esa dinámica de la empresa pyme es una dinámica que incluso a veces no tiene lógicas económicas, quiero decir, a eso me refería. Sí, que tiene que ver con lo identitario, exacto. ¿no? Bueno, eso era de la patria desde el boliche, ¿no? Era un poco de saber que uno está contribuyendo a la nación también, exactamente. ¿no? Y además justamente lo otro, la relación que estableces con tu gente, es completamente diferente. El mundo de la empresa pyme es otro universo. Sin duda. Por eso creo que es tan necesario que se cuide, que se escuche en esta nueva etapa, que seamos escuchados es fundamental, ¿no? Porque vamos a hablar desde un lugar muy sincero. Sí, yo creo que estaría bueno que la verdad que también haciendo Alberto dijo que vamos a volver para ser mejores, digamos, 100%. Creo que estaría bueno que alguna vez en Argentina se discriminara lo que es las grandes empresas de las pymes. Fundamental. Porque las pymes, de verdad, somos muchas, somos las que más trabajo damos, y que cuando nos aplican la misma de la ley que la empresa multinacional, perdés siempre. Perdés siempre, y aparte terminás, la realidad es que eso se termina traduciendo en empleo en negro, en evasión impositiva, en un montón, y que no debería ser esa la solución. Claro. La solución debería ser que hay una regla para grandes empresas y una regla para pymes. Sin duda. Es fundamental ser escuchado. Yo entiendo que es complejo hacer digamos, reglamentar políticas que puedan discriminar pyme, hasta dónde llega una pyme, hasta dónde llega una gran empresa. Claro. Pero bueno, lamentablemente creo que es un trabajo que el Estado hay que hacer. Claro, hay que hacerlo, hay que lograrlo. porque no somos lo mismo. Daniel, ¿lograron la unidad ya, las pymes, para ir a esta mesa de consenso social? Mirá, nosotros estamos trabajando fuertemente en la mesa nacional de unidad pyme. Hay 12 entidades. Hay que sentar a la mayor cantidad de representaciones posibles. O sea, la atomización, que bien decía él, es real. Y esa atomización, yo siempre digo que cuando hay tanta atomización es que a alguno le conviene. Entonces, lo que hay que tratar es que justamente no vaya una entidad, sino que seamos el conjunto de entidades que definamos quién, en representación de todas las entidades. La mesa de unidad pyme tiene 12 entidades en su mesa y hay más o menos 50 adherentes. Entonces, esa representación es importante, es más importante que una entidad sola. Y a partir de eso es que nosotros estamos absolutamente convencidos de que hay que sentarse, es necesario que nosotros nos sentemos en la mesa de concertación para contrabalancear esto que también se dijo. O sea, la UIA tiene una representación que tiene sus propios intereses, que no son los de las pymes. Históricamente no fueron los de las pymes, y de hecho la CGE se crea a partir de esa necesidad de poder contrabalancear eso. Eso yo lo puedo decir porque eso yo lo viví. Entonces, esa contraposición que en su momento, en una etapa de país distinta, con una conflictividad distinta, con una politización de la sociedad muy distinta, en esa etapa, la CGE nace a partir de esa tratar de balancearlo. Yo creo que
tenemos que ser capaces todas las entidades, sin perder la identidad propia de cada una de las entidades, pero tenemos que ser capaces todas las entidades pymes de poder ir a una síntesis como para poder tener una silla que nos represente a todos. ¿Te parece que esa segmentación de la que ellos están hablando, tan lógica, que plantean siempre los empresarios que vienen a este programa, se pudo hacer? En realidad lo que quiero saber es si se hizo en la Confederación General Económica anterior, y si te parece posible en este contexto. Bueno, están dando pasos, ¿no? Esta mesa de unidad PYME, la verdad es que yo veo que están avanzando a pasos bastante grandes. La CGE nació como la entidad representativa de las pymes, no tuvo que hacer esa fusión. La CGE nació en oposición a la UIA. Recordemos que la UIA le había hecho un lockout a Perón apenas asumió. ¿Por qué? Porque como secretario de Trabajo empezó a darle derechos a los trabajadores, el aguinaldo, la jornada de 8 horas, y la UIA decía que era un modelo autoritario y fascista, digamos, eso de dar derechos laborales, es así. Eso fue lo que llevó a que le haga un lockout a Perón, y Perón disuelve la UIA. Y necesita encontrar una entidad del capital que apoye su proyecto, un proyecto de alianza entre trabajadores y empresarios. Tarda varios años en crearse la CGE, durante prácticamente todo el gobierno peronista no tuvo un representante del capital, y por eso también se empoderaron mucho los sindicatos. Perón necesitaba balancear este poder que estaban teniendo los sindicatos con una entidad del empresariado, y es ahí donde nace la CGE, ¿no? Sobre todo representando a los bolicheros del interior. Gelbar, recordemos, era del noroeste, de Catamarca, ¿no? Así que bueno, y desde ese entonces se erigió como la entidad representativa de la burguesía nacional, y entre comillas no tuvo competencia, hasta que bueno, la dictadura la disolvió, primero en el 55, después se recupera, y en el 76 prácticamente definitivamente y a partir de ahí empezaron a nacer todas estas pequeñas entidades que creo que se están uniendo, ¿no? Hagamos propuestas concretas. ¿Cómo sería esa segmentación que están proponiendo? ¿En algo específico? En la parte impositiva, vos tenés que tener la segmentación entre las grandes empresas y las pequeñas empresas en la parte impositiva. Entonces, para hacer esa segmentación, lo que estás necesitando, que es un reclamo histórico de las entidades pymes, vos lo que necesitas es ver cuál es la categorización que vos haces sobre las pymes. La categorización que hoy vos tenés y que durante varios gobiernos sucedieron fue que la segmentación es por facturación. Por servicios, comercio, industria y no me acuerdo qué otras cosas más, y algunas cuestiones que hicimos de segmentación que no llegan a poder tener la dimensión real. Hay que hacer una fórmula polinómica que tenga que ver la cantidad de empleados que tenés, qué capacidad vos tenés para poder desarrollarte, cuál es el tipo de energía que estás consumiendo, cuál es la localización geográfica, porque vos tenés que, una pyme, para hacerlo muy gráfico, cuando vos nace una pyme, nace en el galponcito del fondo el padre y el hijo, y empieza a desarrollarse, y le compra a la bulonería de la vuelta, a la pinturería de la esquina, los muchachos cuando van a comer le compran al almacén de enfrente. Entonces, ese conglomerado, ese territorio donde está situada la pyme, tiene un desarrollo que también es social. Entonces, en esa fórmula polinómica tenemos que saber dónde va insertada la pyme para saber qué de ese territorio es lo que le aporta. Esa es una deuda pendiente. Y no es lo mismo una tenemos. pyme de Cava que una pyme de Formosa. No, por supuesto. Claro, por eso digo, eso. esa segmentación, porque ¿qué pasa? Cuando lanzan en general, menos el gobierno de Cambiemos, que no lanzó ninguno, pero digo, cuando se lanzan los programas para las pymes, los créditos para las pymes y demás, entran las grandes empresas por la ventana, porque dentro de lo que hoy está como segmentado, la facturación le da y listo. El gobierno de Néstor y de Cristina, el de Cristina, a lo último que dio, el 5% del encaje bancario tenía que darse a las pymes. Entonces los bancos, ¿qué hacían? Le daban a 5 empresas, porque entraban dentro de la categoría, el 5% de crédito. Y 500 pymes, que era más difícil, porque no es lo mismo hacer 5 carpetas que 500 carpetas. El costo del banco es mucho mayor. Pero por eso es necesario que la segmentación sea mucho más clara y mucho más precisa. Y tienen mayor poder de lobby, además, ¿no? Estas empresas. Sí, por supuesto. Tienen mucha más llegada al sistema financiero. Y el control, ¿no?, de toda esta segmentación. ¿Quién va a ejercer el control? O sea, ¿cómo se ejerce el control para que no pase lo que está diciendo? Es obviamente que se mandan todos por la ventana. Entonces, te enterás que terminan teniendo los beneficios pyme, empresas que no son pyme, claramente no son pyme, ¿no? Claro. ¿Quién controla eso? Otra cosa que se dice es que no debería ser solamente un acuerdo de precios y salarios,
este consenso social. ¿Fue algo más aquel Sí, claro. pacto social? Sí, Y en sí. todo caso, ¿cómo te parece que Este acuerdo se sabe que no pueden durar más que algunos meses, digamos. Eso está en el mundo probado, que estos congelamientos salariales y de precios tienen una duración relativa y corta, digamos. Pero el plan de Helvar y Perón era el plan trienal. Era un plan que ponía, como decíamos antes, en el centro a las pymes y a los trabajadores, y eso tenía que ver con, por ejemplo, dinamizar el comercio exterior industrial. Para eso se abrió todo el bloque soviético, con quien Helvar era miembro del Partido Comunista. Helvar tenía muchos vínculos para exportaciones industriales, generalmente de pymes, digamos. Tenías además grandes beneficios sociales para los trabajadores, para así aumentar sus niveles de ingresos y dinamizar el mercado interno. Tenías lo que hoy están discutiendo, la Junta Nacional de Granos y de Carnes, que era básicamente retenciones, para decirlo sencillamente, para que el excedente, nuestro sector dinámico, que es el primario, bueno, ese excedente sea captado por el Estado y se dirija a las empresas y sobre todo a las pymes industriales. Claro, ¿no? O sea que retenciones hay un y plan control trienal, del mercado también. Claro, ¿no? había un plan trienal que además absorbía todos los espacios de la economía argentina, tenía un plan forestal. La verdad que era un proyecto, como pocas veces se ha visto, coordinado con la CEPAL, esto, y que verdaderamente tuvo una implementación bastante exitosa en el primer tiempo, pero bueno, nada, es lo que decíamos antes, ¿no? El fallecimiento del líder político hizo que la derecha empezara nuevamente y ahí podemos ver cómo la sociedad rural operó en contra, como también los grandes medios de comunicación también empezaron a ir contra el proyecto de Perón y Helvar, y esto creo que tiene mucho que ver con la interrupción de ese proyecto, ¿no? Sebastián, ¿y ustedes en el sector cervecero qué necesitarían concretamente en lo inmediato que ocurra como medidas? Creo que créditos para la producción, créditos para capital de trabajo sería esencial, como para poder seguir operando, digamos. Algún tipo de ayuda positiva, fiscal, digamos, que nos ayude a aliviar un poco los costos impositivos, a los cuales estamos faltando todos, porque digamos que preferís pagar los sueldos que el fisco. Eso le pasa mucho a los pymes, ¿no? A todos, digo, hay que elegir. Sí, hay que en elegir qué se realidad paga. es eso, o sea, vos tenés poca producción y la poca plata que te ingresa, primero le pagás a los trabajadores, Claro. después Al pagás la proveedor. energía, porque si no después no podés... Claro. Seguir Los produciendo. proveedores, lo último que pagás son los impuestos y la mayoría de las pymes está con deuda impositiva, Claro. claramente. Por supuesto, eso le pasa a todos, ¿no? En Exactamente. cualquier rubro. Es la dinámica. Sí, tal Algunas cual. cosas de las pymes son tan fáciles, ¿no? En este sentido, que son prácticamente es un calco en cada una de ellas, ¿no? Es que Entonces, impositivamente nosotros también sufrimos lo mismo que las multinacionales. O sea, Claro. tenemos la misma vara que una nacional, Claro. que una multinacional. Es ridículo. sí, sí, sí. O sea, no En tenemos eso ninguna también habría diferencia que impositiva segmentar. en ningún aspecto. No, lo que Sin- pasa es que vos tenés que el componente impositivo de las pymes se lleva casi, o a veces en algunos rubros más, del 50%. Y a la grande empresa el componente impositivo le representa un 8%. Sí. Claro. Por el Sin volumen. contar toda la Sin- contabilidad creativa que tienen Exactamente, ellos, eso ¿no? te iba a Claro, decir. sí, Porque sí, yo no tienen puedo estudios pagar... de contadores Sí, sí. que saben... Yo no Ni puedo eso. pagar un estudio contable que por ahí cuesta 200.000 Exactamente. pesos por mes, ¿no? Está claro. Fortunas. Digamos, o Claro, sea, claro. pero sí, fundamental. o diferimiento, no sé, comprar un Sí, campo sí, sí, en sí. tal lugar. Y bueno, Absolutamente. nosotros Sobrefacturación de no hacemos ese tipo de exportaciones, no podemos hacer ese tipo de cosas. No tenemos acceso, entonces por ahí estaría muy bueno. Yo creo que cuando recién te escuchaba hablar de cómo definir qué es una pyme, para mí la pata es la pata impositiva y la fiscalización de esa pata impositiva. O sea, creo que nosotros necesitamos una estructura impositiva distinta al resto, Sí, totalmente. y alguien que fiscalice eso. O sea, mucha que haya gente un organismo de realmente control. Control, Sí, para mucho Claro, pero control para que lo vengan. primero- Yo estoy feliz de la vida que me para vengan a que no se controlar desmadre, todos los meses y me digan, a ver, ¿seguís siendo pyme? Sí, yo soy siendo Lo pyme. que pasa o es que no, lo primero que pero- tenés que definir, o lo que tiene que definir el Estado es cuál es la categoría de pyme. Entonces, si entras en esa categoría de pyme, ahí tenés la diferencia impositiva. Claro. O sea, pero primero lo tenés que definir. O sea, a ver, Impositiva ¿cómo y- empezás a separar? Esto es grande empresa, esto es pyme. A las pymes le vamos a dar créditos blandos, le vamos a dar mejoras en la parte impositiva, le vamos a dar un montón de beneficios que no le das a los grandes. Y claramente el presidente lo dijo en el discurso, o sea, quienes más tengan son los que van a tener que pagar más. Y es así. Y está Debe perfecto. ser Sí. así. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Gracias, de verdad un placer a los cuatro. Muchas Interesantísimo gracias. el debate. Lo volvemos a hacer y que Sebastián traiga qué cerveza. Bronx, cerveza. Bronx, bueno, ahí está. vemos.
Para la sí, próxima, nos lata para entonces. O cualquier Vamos a hacer marca, no solamente importa para que tomar la traiga serie. eso. Cualquier marca que traiga está bien. Una industrializada no. Escuchame, Cualquier acá es artesanal. trabajo Si pyme. querés te puedo traer cualquier artesanal, cualquiera mía o de otro colega que también No, quiera por hacerlo. favor. Pero sí, tenemos. Gracias, Muchas gracias, gracias. a Gracias. los cuatro. Más información en www.mundoempresarial.com.ar. Seguimos en Mundo Empresarial TV, recibimos a dos nuevos invitados. Por este lado, Sebastián de Sousa Campina, vicepresidente de ENAC, Empresarios Nacionales y empresario PYME. Gracias por estar, Seba. Gracias por la invitación. Y por este lado, Manuel Valenti Randi, especialista en comercio internacional, en política internacional del Observatorio de Coyuntura Internacional en Política Exterior, que su sigla es OCIPEX. Muchas gracias por invitarme. También gracias por venir, bienvenido. Bueno, vamos a hablar un poco con él de esto nuevo que ha ocurrido, la polémica respecto de los derechos de exportación que no debemos llamar retenciones. Hicieron un encuentro anual hace ya una semana. El jueves pasado nos reunimos, hicimos el evento, primero hicimos una reunión con la comisión ampliada de ENAC a nivel nacional, que somos 50, y después un evento para 300 empresarios, donde hubo también compañeros del nuevo gobierno. Sí, que participaron también y que dieron definiciones importantes, ¿no? También para las pequeñas y medianas empresas. Lo que venimos esperando, sí, que nos den un lugar dentro del gobierno. Queremos dejar de ser un sujeto solamente industrial para pasar a ser un sujeto político. Lo que venimos trabajando estos 4 años de SNAC. Buenísimo, buenísimo que se esté concretando poco a poco. Veremos qué pasa finalmente el año que viene. ¿Cómo estás viendo la polémica, Sebastián, que se arma respecto de la actualización del valor de los derechos de exportación? Sería correctamente dicho lo que se llama habitualmente retenciones. Mira, lo que veo es que en cuanto a las retenciones al campo, que ellos empiezan a quejarse por una porción muy chiquita, cuando nosotros nos aumentaron casi el 3000%, no hicimos prácticamente nada, y ellos por un 9, un 10% empiezan a cortar rutas. O tenemos mucho que aprender de los del campo, los empresarios nacionales, en cuanto a los cortes que empiezan a tomar apenas asume un nuevo gobierno, o algo mal estuvimos haciendo nosotros. Bien, bien. Manuel, ¿por qué deberían decirse así como son, ¿no? Derechos de exportación y no llamarse retenciones? ¿Por qué está mal nombrar las retenciones? Bueno, porque derechos de exportación es la denominación general que se le da a este tipo, podríamos decir, de instrumentos que se utilizan para regular el comercio internacional, para regular los precios domésticos, para promocionar e incentivar ciertos sectores. Nosotros, el observatorio, mostramos que podríamos decir que esta medida que tomó el gobierno, que en realidad es una reactualización del valor que se le da a ese derecho de exportación, que se pasó de los 4 pesos que se habían puesto el año pasado al 9%, que termina dando un porcentaje que es menor al nivel inicial que había puesto Mauricio Macri el año pasado. Y hay que saber que... eso es un detalle importante, termina siendo menos lo que pagan. Claro, cuando Macri pone los 4 pesos por dólar de exportación, el dólar estaba a 38 pesos. Sí. Había un Le pone piso, un tope, dice, no, se pagan solamente 4 pesos por dólar. Exacto, pero había un piso que era el 18%. Sí. Si uno le sumaba esos 4 pesos, terminaba dando 28,5 más o menos. Ajá. El nivel actual, si uno suma el 18% más el 9, le da 27. O sea que el nivel es menor que el nivel que había puesto Mauricio Macri, con lo cual demuestra que hay un alto contenido político. Y por otro lado, un elemento falso en la construcción del discurso, que es, esto es una idea loca y radical que tiene el gobierno de Alberto Fernández, sino que es algo que realizan un instrumento legítimo, avalado por la Organización Mundial de Comercio, que aplican actualmente 111 países, o sea, más de la mitad de los países del mundo aplican este tipo de instrumentos. Vamos a compartirlo. Manuel trajo, ahí está, ¿no? El mundo desplegado y qué explica este mapa. Claro, y aparte de agregar que el promedio general de los derechos de exportación en el sector agrícola son el 24%, o sea que estamos apenas por encima de la media mundial. Entonces, creo que hay una... Me parece que esto hay que leerlo más que nada en clave política y no clave confiscatoria. Perdóname que expliquemos. Lo que está en azul son los países en los que se cobra retenciones. Tal cual. Bien, bien. Y ahora sí es una aclaración, volvé a hacerla, por favor. No, lo que te decía es que el promedio mundial de los derechos de exportación agrícola de estos países, que no todos los que están de azul lo aplican, pero muchos lo aplican, ahí están los valores,
el promedio es el 24%. Ajá. Digo, y este es un instrumento, en los derechos de exportación, que en países, digo, estas teorías, esto se debate hace mucho. Marcelo Diaman hablaba de esto, de las estructuras económicas desequilibradas, es decir, países con un sector primario altamente competitivo naturalmente, o sea, por las condiciones naturales, y un sector productivo en Argentina robusto que sustancialmente aplica al mercado interno sus ventas y que es necesario desdoblar de alguna manera los tipos de cambio poniendo este tipo de instrumentos para ser competitivos a los demás sectores. Bien. Y también podríamos decir, adquirir renta extraordinaria. Es decir, la productividad del campo argentino es de las mayores del mundo y el precio internacional no se pone por la productividad del campo argentino. Se pone por decisiones que se toman en la Bolsa de Comercio Internacional. Entonces, a ver si te entiendo. Lo que estás diciendo es que, digamos, lo que es un poco de todos, que es la tierra, que esté puesto en juego como cuestión nacional. Tal cual. Eso está diciendo. Y me parece que esto sirve para promocionar a través de cuando uno recauda ciertos sectores que uno quiere, podríamos decir, incentivar, después bajar los precios domésticos de los alimentos, porque cuando uno pone la retención, el precio doméstico ayuda a bajarlo. Luego hay elementos especulativos y aquellos que construyen la cadena de valor, que influye también, pero si uno pone una retención, podríamos decir que si algo vale 100, le pone una retención, en este caso el 27, termina ganando 73. ¿No? Exacto, sí, lo que se decía, digo, porque esto redita la discusión que tuvimos en la época de la 125, volvemos como a recordar todo aquello que decíamos, que es el desacople, el desenganche de los precios locales de los precios internacionales, que logra eso poner este impuesto. Sí, Néstor Kirchner fue una de las primeras medidas que tomó justamente por este caso, no solo con fines recaudatorios, no solo con fines redistributivos, sino también para bajar los precios de los alimentos a nivel local, claro. Una necesidad del conjunto del pueblo argentino, donde vemos filas de chicos con hambre y familias con hambre en los comedores, con lo cual no solo las medidas que está tomando el gobierno de llegar con alimentos, con la tarjeta alimentaria a todo el conjunto del país, este tipo de medidas que son de política exterior, de comercio exterior, también afectan a eso. Es lo que nosotros tratamos de plantear. El comercio exterior, la política exterior está íntimamente ligada a la vida cotidiana de nuestros argentinos y al futuro del país. Claro, claro. Vos ponías un número, Seba, hablabas de un 3000% que ustedes pagan, ¿de qué? No, quería volver un poco al claro. tema de los comedores. En Merlo, puntualmente, hasta el 2015, había mucha gente que no tenía recursos para alimentarse. La municipalidad alimentaba a 1.400 personas y pasaron en estos 4 años de 1.400 a 54.500 en 4 años. O sea, que imagínate de dónde... Claro, el impacto de lo que significa estructuralmente para la sociedad, ¿no? Que haya esa cantidad de gente que tiene que ser asistida para comer. Y me gustaría por ahí conectarlo con algo que nosotros venimos trabajando en el observatorio, que es un seguimiento que hace la UNCTAD, que es un organismo de Naciones Unidas que sigue la actividad industrial. Argentina, en 80 países que se miden a nivel mundial, su actividad industrial es el que más tiene caída de su actividad industrial a nivel mundial, y viene siendo el primero desde el primer trimestre de 2018. Lidera el ranking. Lidera el ranking. Entonces, quiero decir que acá hay una medida, una política decidida de privilegiar ciertos sectores y perjudicar a otros. Entonces, creo que hay que leer esto en el contexto de decisiones políticas, de pujas políticas y, en definitiva, de discusión de modelos de país y desarrollo nacional. Manuel, ¿y qué te parece que se está trabajando concretamente como para poder reactivar la producción en el país, vinculado tal vez con el comercio exterior también? Primero, lo que hay que aclarar es que el gobierno anterior intentó decir que la caída de la actividad económica, la crisis social económica era producto, podríamos decir, del viento de cola del mundo, que lo que hacía era que eso traiga crisis a nuestro país. Sí, digo, exacto. Si uno mira que estos datos... Claro, pasaron cosas. Si uno mira los datos, Argentina tiene un 10% de caída de la actividad industrial. El segundo tiene un 3%. Y son países que tienen o conflictos sociales internos muy fuertes o están en medio de una guerra, con lo cual uno mira y lo que uno preveía que era, no es que pasaron cosas y eso nos impactó a nosotros, por más de que estamos en un contexto de recesión económica mundial, un contexto de baja del comercio, de no crecimiento real del comercio mundial. Sí, que el mundo no está comprador. Exactamente. Pero ¿qué hicieron todos los países del mundo?
Pongamos el ejemplo de Estados Unidos, que es la versión más extrema, pero que lo hicieron todos los países del mundo. Sí, hableme de eso porque en el mapa que veíamos recién también se veía que Estados Unidos estaba en gris, no cobra retenciones supuestamente. Claro, lo que hace actualmente, que es podríamos decir, su disputa geopolítica con China, traducida en una guerra comercial, digo, porque no es una guerra comercial, ahí hay una disputa por la hegemonía del mundo, quién pone las reglas de juego. Claro. Y eso se traduce en una guerra comercial y Estados Unidos le cobra retenciones para importar productos chinos, ¿no? Pone aranceles para importar productos chinos, pero todos los países del mundo van poniendo barreras comerciales arancelarias y no arancelarias. Esto es decir, fitosanitarias, ponen cupos, ponen trabas a la importación. ¿Para qué? Para proteger el mercado interno en un contexto mundial recesivo donde nadie compra y todos tienen algo para vender. Digo, hay sobreproducción mundial. Con lo cual la política de Trump sigue siendo súper proteccionista, incrementó incluso el proteccionismo en sus políticas, a pesar de que no cobre ese derecho de exportación. Exactamente, porque es otra cosa. La del derecho de exportación es para exportar y el arancel es para la importación, claro, que es lo que está haciendo Trump. ¿Y qué hizo nuestro gobierno? Liberalizó la cuenta de capital, o sea, la cuenta financiera, se liberalizó comercialmente. Por otro lado, puso tasas de interés por las nubes, que mataron a todos los pymes, a todos los industriales. ¿Por qué? Porque no podían tomar crédito para la inversión. Donde hubo una traslación, podríamos decir, de ganancias de los sectores trabajadores o menos pudientes a los más pudientes, de los sectores industriales a los especulativos. Y eso decantó en la crisis social económica que actualmente vivimos. Entonces me parece que lo que hay que ver es que hay que tomar medidas en ese sentido. No es cómo nos volvemos ultraproteccionistas y ofensivos como Donald Trump, sino cómo en un país como el nuestro ponemos tasas que sean tentadoras para el sector productivo, cómo incentivamos la generación de empleo, cómo reactivamos las cadenas de valor. Digo, porque me parece que Argentina está en un contexto de fragilidad internacional, regional y de reconstrucción nacional muy necesario, y el gobierno de Alberto Fernández piensa, al menos en las medidas que uno ve, atacar fuertemente ese tema. El tema del hambre, reactivación productiva y generación de empleo. Claro, sin duda. En este contexto internacional del que venimos hablando con Manuel Sebastián, ¿cómo está la entidad que vos vicepresidís? Nada, que está bien, estamos muy esperanzados. Hemos crecido mucho estos 4 años, estamos con 250 socios, con presencia en 15 provincias, con una flamante sede recién adquirida, así que contentos, en crecimiento. Y si se sientan en una mesa de pacto social, ¿qué van a ir a decir? Mirá, a Alberto le hemos presentado en su momento un documento con diferentes puntos de lo que necesitamos las pymes, y estamos necesitando crédito. La verdad, ¿a qué viene todo esto? A que necesitamos trabajo, no hay mucho. Todo nace desde la punta, que una vez que nos den trabajo, lo demás es secundario. Reactivar el comercio interior es lo fundamental. Es trabajo, necesitamos trabajo, las pymes. Claro. No hay ni, digamos, desde ponerle plata en el bolsillo a los trabajadores, a nuestros trabajadores, y las pymes trabajo. Todo lo demás es relativo, es secundario, porque es la primera vez que estos 4 años un empresario empezó a pensar más en la parte contable que en la parte productiva. Yo hago cajas de cartón corrugado y por ahí pensaba antes que si en un minuto hacía 50 metros, ¿cómo podía hacer para adquirir maquinarias para hacer 60, 70, 100 metros en un minuto? Estos 4 años estuve con los ojos encima de las cuentas, encima de los cheques, encima de cosas claro, que no puedes antes. pensar en cómo crecer. Claro, tenés que estar salvando No las te queda papas resto, permanentemente, no te queda ¿no? resto. Que es lo que pasó con todas las pequeñas y medianas empresas. Sí, y aparte agrego, digo, porque uno dice, ¿qué tiene que ver el ciclo de endeudamiento con que haya trabajo en la Argentina? Uno de los mecanismos de transferencia de recursos de los sectores productivos y trabajadores a los sectores especulativos y también financieros fue el endeudamiento, tanto externo como interno, digo, porque cuando abrieron la cuenta de capital, es decir, que abrieron el ingreso y salida irrestricto de capitales especulativos. Sí. Con esas tasas de interés, lo que hacían era trasladar ganancias de los sectores trabajadores y productivos a los sectores especulativos que después se fugaron. Hubo una devaluación fuertísima que impactó en esos sectores. Sin duda. Digo, y Argentina actualmente, gran parte de sus recursos lo tiene que poner en pagar la deuda que tenemos y no la puede poner en invertir en los sectores trabajadores y en los sectores, digo, como jubilados, niños y demás. Que es lo que se supone que va a ocurrir ahora, ¿no? Que Exactamente, se va a por eso. posponer el pago
de la deuda que el país tiene con el Fondo Monetario y con el resto de los acreedores y concentrarse en reactivar el mercado interno, que es lo que está plantea haciendo Alberto. falta. Claro. Alberto plantea, no se puede pagar con el hambre de los argentinos y Guzmán dijo, el FMI tiene que entender que está negociando con un soberano y que nos tienen que dejar crecer para poder pagar capital e intereses. Manuel, ¿cómo se hace para que lo que necesita la Argentina ahora, que son dólares justamente, se consigan? Bueno, el aumento de las retenciones tiene que ver con eso. Digo, uno de los elementos que permite una recaudación genuina de dólares son los derechos de exportación. Entonces, si uno también plantea que le permitan crecer y todo lo que uno recauda en dólares, ¿no?, de ganancia de exportaciones o también de inversión o de ganancias externas, que eso no se vaya en pagar intereses de deuda, sino que uno los pueda poner en el crecimiento económico del país. Es un pacto social donde entramos todos también. Tal cual. El turista, un 30% dijo Cafiero, que va a tener que pagar en el exterior. Las tarifas van a tener que quedar quietas. El trabajador no va a poder pedir algo exorbitante en las paritarias. El empleador no va a poder echar por 180 días. Es un pacto social que si no estamos todos del mismo lado, va a ser muy duro Está claro, ¿no? Hay que... Desde NAL creemos que vamos a tardar prácticamente un año en volver a generar otra vez esta rueda industrial que tuvimos con el gobierno anterior. ¿Coincidís con ese plazo que él pronostica? Creo que lo que primero hay que hacer es frenar la caída y ir ante la urgencia. Digo, hay gente con hambre en este país que no se puede tolerar, hay gente que no accede a los medicamentos, que no se puede tolerar. Digo, no podemos vivir en un país, me parece que también hay una discusión también de valores en el fondo, porque un país donde parecía que aquel que no tenía trabajo era porque no quería trabajar. La meritocracia. Me parece que puede existir la meritocracia en un contexto donde todos partamos de un piso parecido, pero si la cancha está inclinada y uno parte desde 100 metros adelante que el otro, eso no es verdadera meritocracia. Por supuesto, claro, no se parte desde el mismo lugar. Un país donde uno verdaderamente tenga oportunidades y acceso y por su esfuerzo pueda lograr cosas, está bien. Lo que no podemos creer es que eso es lo que actualmente se vive en la República Argentina, donde hay una porción muy chiquita de la población que se lleva una gran parte de la torta, cosa que también pasó con el macrismo. Que han querido llegar a poner por ahí al empresario y al trabajador en contra, casi lo logran, porque hoy en día le pasa con el empresario. Vos tenés un trabajador y no llega a cubrir la canasta básica. O sea que una persona trabajando 9 horas es pobre. Sí, sin duda. Y eso el empresario no tiene cómo remediarlo tampoco. Quería agregar una cosa, que lo del pacto social tiene también un elemento muy importante que parece raro que esté en debate actualmente, pero que es el valor de la democracia. A nivel regional vemos un avance de las fuerzas reaccionarias, antidemocráticas, que pensamos que no podía suceder más, pero avanzan con las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas cuando no les gusta el gobierno. Me parece que lo que tenemos que sostener como un valor muy fuerte en la República Argentina es el valor de la democracia, el Estado de Derecho, porque, como dijo Alberto, algunas acciones que uno ve que suceden a nivel regional hacen acordar a la década de los 70, y vemos actores políticos, particularmente Mauricio Macri y el PRO, que no repudiaron el golpe de Estado en Bolivia, que en su discurso no hay buenas, podríamos decir, uno no ve buenas señales sobre el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Está clarísimo. Me parece que eso es algo a defender como un valor político, no importa que uno qué ideología tenga, si es oficialismo o es oposición. Pero hemos visto que en el último gobierno hubo verdaderos atropellos al Estado de Derecho y me parece que eso no puede, podríamos decir, levantarse el tono sobre esos debates, sino que me parece que el pacto social también va a eso, sostener un pacto de convivencia pacífico, democrático, en el cual se resuelvan las cosas en la mesa de negociación. Interesantísimo. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a vos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Somos Mundo Empresarial TV.